Con el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el mundo quedaría dividido en dos: por un lado, el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, y por otro, el bloque comunista, con la Unión Soviética, liderada por Rusia. Aunque estas potencias nunca llegaron a un enfrentamiento armado entre sí, lo cierto es que ambos polos sí luchaban en campos, como es el de la tecnología. Debido a esto, y claramente, dados los diferentes pensamientos que cada bloque tenía, la mayoría de los avances no eran compartidos entre sí. Específicamente, si de videojuegos hablamos, el poder acceder a una videoconsola, o el simplemente jugar a un juego, era casi imposible para los ciudadanos normales pertenecientes al bloque comunista. Después de todo, el surgimiento de este medio de entretenimiento se dio dentro del bloque capitalista. Si bien, es cierto, que hubo juegos programados en Rusia, siendo sin duda, Tetris, de Alexei Pajitnov, el más conocido, difícilmente podían ser disfrutados por el público en general. Esto cambiaría con la caída de la Unión Soviética en 1991, y la decisión de abrirse al mundo, por parte de los países que la conformaban. Los videojuegos entonces, serían uno de los tantos bienes, que los residentes rusos comenzarían a disfrutar. Recibiendo en su mayoría, consolas y juegos clónicos de origen chino. Siendo los clones de las versiones japonesas de la Nintendo NES y Sega Genesis, las más populares. Pero, a finales de los 90, gracias al bajo costo de la primera PlayStation, y la aparición de empresas rusas, dedicadas a la piratería, la consola de Sony, se coronaría como la reina del mercado. Yo soy Nicolás Loquendero, y sean bienvenidos a este nuevo video, donde ahondaremos en el extraño mundo de los juegos piratas rusos, creados para la primera consola de Sony. Así que, comencemos. Similar a lo que ocurrió en Latinoamérica, hacia finales de los 90, comenzarían a venderse las primeras PlayStation, modificadas con un chip, que le permitía a la consola, leer discos no originales. Pero a diferencia de Latinoamérica, donde, si bien, se llegaron a vender títulos en japonés, en su mayoría, los juegos, se encontraban en inglés o español, lo que permitía, incluso a los niños, poder entender fácilmente, cómo iniciar el juego. En Rusia, esto no era así. Oficialmente, muy pocos juegos se llegaron a comercializar en su idioma, y, además, los precios eran bastante elevados. Ante este problema, los piratas rusos, encontraron una solución. Ser ellos mismos, los encargados de las traducciones de los juegos. Cada nuevo título importante que salía, debía ser rápidamente traducido, y puesto a la venta, para evitar que una empresa rival lo haga primero. Debido a esto, muchas de las traducciones, eran realizadas de manera automática con programas de computadora, dando como resultado, traducciones bastante pobres, graciosas, y a veces, en juegos largos, inconclusas. Pero, no en todos los casos era de este modo. Incluso, algunas empresas no solo se encargaban de traducir los textos, sino que también, las voces de los personajes. Veamos por ejemplo, la traducción del port de Duke Nukem 3D, sin duda, un título conocido por las ocurrentes frases que dice su protagonista. Pues, en la edición pirata, creada por el estudio Vector, se tradujeron tanto los menús, como los objetivos, nombres de armas, y, además, se doblaron los diálogos de Duke. Probablemente, para los niños rusos que lo jugaron en su tiempo, debió ser genial escuchar a un personaje de videojuegos, hablando su idioma. Pero, sinceramente, pienso que la voz, se siente poco expresiva, casi como si dijera las líneas sin ganas. Aunque, supongo que soy el menos indicado para quejarme de esto. También se hacían traducciones de las cinemáticas, hablando por arriba de las voces originales. Veamos por ejemplo, esta traducción de Army Men, Sarge Heroes, doblado por el estudio RGR. Единственным желанием которого было стать верховным правителем всего мира. Pero, si de doblajes hablamos, es necesario destacar el trabajo de Golden Lions. Quienes, contaban con actores mucho más talentosos para sus trabajos. Я ищу молодую девушку. Ясно, ясно. Ты тоже охотник. Я поступлю с тобой как хочу. Aparte, Golden Lion también creó sus propios juegos. Lamentablemente, no he podido dar con la cantidad de títulos que creó el estudio, pero sé que al menos 2 fueron lanzados. Esto gracias a que se encuentran preservados en la web archive.com. Ambos son juegos de puzzles simples, pero divertidos.
en Blood, deberemos mover, siempre en forma de L, a una gota con ojos, a través de unas plataformas, hasta llegar a su amada. Por el otro lado, en Blocker, seremos un escarabajo, que deberá juntar una serie de objetos iguales. Otras empresas también crearían sus propios juegos con personajes o temas propios de la cultura rusa. El complicado juego de cartas ruso, Preference, tendría su edición electrónica con Preference 2000. Con la particularidad de tener sus cartas, con dibujos de chicas de anime, e ilustraciones que parecen provenir de calabozos y dragones. El programa de TV ruso, Ugaday Melody U, que consiste en averiguar qué canción está sonando, recibiría su propio título en la PlayStation. Donde, tal vez por espacio, o cuestiones de copyright, los temas elegidos, serían versiones en formato MIDI. La edición rusa de otro programa de preguntas, The Weakest Link, recibiría una adaptación. Curiosamente, su versión norteamericana, sí contaba con un juego, que no tiene nada que ver con el comercializado en Rusia. Saldría otro título muy parecido a este, llamado Ruleta Rusa, donde en caso de responder incorrectamente una pregunta, jugaríamos a la ruleta rusa. Quien quiere ser millonario, en su versión rusa claro está, recibiría varios títulos. Siendo otro programa que igualmente, tuvo un juego oficial. La serie de cortos animados, Capitán Pronin, recibiría una aventura gráfica, que contaba con segmentos de la caricatura. Este título también fue lanzado en PC. No estoy seguro si ambos se lanzaron en conjunto, pero hubieron varios títulos de origen ruso que serían comercializados en ambas plataformas. Como por ejemplo, Provincial Negrod, protagonizado por Bruce Willis, una especie de aventura gráfica con minijuegos de pool, y muchos, pero muchos juegos para adultos. Se porteó un título inspirado en Leisure Suit Larry, mucho más sugerente, que sinceramente no sabría decir si considerarlo una novela visual o una aventura gráfica. Porque la mayor parte del tiempo estaremos hablando, más que resolviendo puzzles. En su mayoría, estos juegos para adultos de origen ruso, comparten la misma estructura. Hablar con chicas, elegir la respuesta correcta, resolver algún acertijo, y luego ver un video. Solo algunos pocos cambian lo de las preguntas por minijuegos que al completarlos, nos recompensarán con videos. La mayoría de estos títulos, fueron hechos por el estudio SG Soft, y contaban con la posibilidad de jugarlos tanto en inglés como en ruso, por lo que es probable que se haya pensado exportar estos juegos, aunque no he podido encontrar ninguna fuente que lo confirmara. La mayoría de las escenas grabadas para estos juegos, eran filmadas en clubes nocturnos, que eran promocionados dentro de estos títulos. Acabando con los juegos para mayores, lo más extraño con lo que me topé, fue una mascota virtual para computadora, que se adaptó y tradujo para PlayStation. No solo títulos rusos, fueron trasladados a la consola de Sony, el juego de las bananas en pijamas para PC, la aventura gráfica, Rihanna Rouge, y los juegos de disparos en Full Motion Video, Drag Wars, y Mad Dog, recibieron sus ports no oficiales. El juego de las bananas en pijamas, parece haber sido doblado por un solo hombre, resultando gracioso cuando los ositos hablan. Rihanna Rouge, un juego que depende principalmente de escenas en video, requiere que se cambie de CD bastante seguido. Drag Wars y Mad Dog son extremadamente difíciles de controlar con el mando, a causa de lo sensible que es el puntero. Los piratas rusos no solo se quedaron con lanzar juegos, sino que también crearon aplicaciones. Traductores de inglés a ruso, enciclopedias sobre medicina, química, automóviles, leyes de tránsito, etc. Destaco esta última, por esta genial cinemática. Y por traer el juego Test Drive 6, donde incumplimos varias de las leyes que deberíamos estar aprendiendo con este CD. Compilaciones musicales, con imágenes de bandas, e incluso videoclips, también fueron comercializados, junto a algunas películas. Varios de estos discos, podían ser también usados en PC. Bueno, he dejado el que considero el juego más bizarro para el final. Estoy hablando de Bratki, una modificación para Diablo, creada por el estudio Q2. Esta versión alterada de Diablo, cambia la historia del juego original, poniéndonos en el papel de tres amigos. Una noche, se reúnen a hablar, junto a la novia de uno de ellos, pero lo que no saben, es que ella se encuentra poseída por un demonio, quien robará sus almas, y las trasladará al mundo de Diablo. Volviéndose uno, un ladrón, otro un guerrero, y el último un mago.
El gameplay sigue siendo el mismo, habiendo sido cambiada, solo la historia y los diálogos. Es de destacar que se hayan tomado la molestia de animar escenas nuevas, pero considero que lucen horriblemente perturbadoras. Aparte de los juegos mencionados, existen muchos otros más, aunque creo que los que les he mostrado son los más curiosos. De esta forma, llegamos al final del video. Como siempre, debo agradecerle a los que donan en Patreon, y a los miembros del canal. Asimismo, debo darle las gracias a Mr. High Quality, el usuario encargado del tema final del video. Su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Ya sin nada más que decir, me despido, nos vemos en una semana, con un nuevo video.